para los que no me conocen, yo soy Edgar Daniel Torres García, todos me dicen Daniel Torres. Actualmente estoy dictando la cátedra en circuitos eléctricos y también soy profesor de electrónica análoga 1. Mi formación es ingeniero electrónico, con maestría en automatización industrial, y también soy estudiante con ustedes, soy estudiante de doctorado. Estoy en mi tercer año de doctorado. O sea, más o menos es el tercer año de doctorado. Este curso plantea el desarrollo durante 14 semanas, pero son un poquito menos de las 14 semanas. Tienen 3 créditos. Este curso la forma de las evaluaciones va a ser 30, 30, 35, ¿sí? 3 parciales y una nota de quizzes, trabajos, talleres del 5%. Ya prácticamente eso fue lo que, en el resumen, el plan del curso se los voy a colgar en el repositorio del curso, en Moodle. Yo pienso que sea en Moodle. A veces el Classroom yo no soy de planta, ¿sí? Soy de cátedra, entonces a veces me resetea todo lo que tengo. ¿Listo? Hacia el tema de circuitos. Vamos a hacer un recorrido de la sesión anterior, donde nosotros pues partimos este mundo son dimensiones, ¿sí? Entonces los que entraron son de eléctrica, electrónica o mecatrónica. Eléctrica también. Electrónica. Desde el mundo eléctrico, todo lo vemos en dimensiones grandes, ¿sí? Todos son kilovoltios en sistemas de distribución, en la medición de distribución. Miramos los consumos, son kilovatios, generaciones de megavatios, ¿sí? O también cuando hablamos de energía, megavatios hora para el despacho hacia ciudades, el despacho energético a nivel de país o a nivel de región. Como continente tenemos sistemas de exploración o sistemas de distribución en orden de megas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta los prefijos, no nos vayamos a confundir. Entonces, porque todo el tiempo nos estamos moviendo los prefijos, entonces estamos diciendo que kiloohmios por miliamperios, pero en el mundo de la electrónica nos vamos a componentes más pequeños. Vamos a componentes, obviamente también utilizamos el kilo, el mega, pero también utilizamos, comenzamos a mirar unidades de medida más pequeñitas, unidades de medida como los milis, miliamperio, milivoltio, micros. Cuando comenzamos a mirar el tema de las bobinas, el tema de las bobinas de los condensadores tienen unidades muy pequeñas. Pequeñas es un juicio de valor, o sea, porque yo digo que es pequeño, ¿sí? Pero realmente, comparado con el resto de unidades, pues estamos hablando porque será menos 3, porque será menos 6. Eso ustedes ya lo saben, simplemente. Es para que ustedes tengan en cuenta, porque pasa en los parciales que tiene que hacer mucha conversión. Y a veces suena fácil multiplicar y dividir por 10, pero ahí están los errores, ¿sí? Algo en lo personal que yo coloco para acordarme es de dónde viene. Bueno, solamente informativo. Las presentaciones de las diapositivas, yo se las subo al repositorio antes del parcial, como material de estudio. Mientras tanto, si quieren para estudiar
Tomen notas, tomen fotos, lo que necesiten. Aquí partimos de tres conceptos. O sea, desde el mundo eléctrico o el mundo electrónico, nosotros siempre estamos viendo tensiones y corrientes. Miramos el tema de la corriente a partir de la fórmula de la teoría que formuló André-Marie Ampère. ¿Sí? ¿Dónde decimos que la corriente es un delta de carga sobre un delta de tiempo? ¿Qué quiere decir? Que si yo por un conductor tengo un flujo de cargas, ¿sí? Y tomo una sección transversal de ese conductor, voy a tener un delta de cargas que está pasando en un delta de tiempo. ¿Sí? Entonces hacemos la analogía de la sesión anterior. Entonces nosotros tenemos un río o un riachuelo y ponemos una bolsita en el río y sacamos una porción de agua, es como si acá cogiéramos una porción de cargas, un delta Q. Sí. Entonces preguntamos a ver cuánta agua pasa, qué cantidad de electrones pasa. Acordémonos que lo que se mueven son los electrones. ¿Sí? Entonces la unidad de corriente por segundo es el ampere. ¿Sí? Y por cada átomo de cobre, principalmente los conductores que vamos a ver en este curso, es cobre. Entonces, por cada átomo de cobre se tiene un electrón libre. Entonces tenemos un átomo de cobre, y contamos que él va a tener en su última banda un electrón libre, ¿sí? O un electrón más bien que puede liberarse. Cuando se libera, acá este huequito lo llamamos más. Y porque dejó en su espacio. Eso lo llamamos un electrón. Y al hueco lo llamamos un protón. Sin embargo, las cargas en ese electrón o ese protón ya están identificadas para el código. Es decir, que la carga de un electrón es menos 1.602 por 10 a la menos 19. O la carga de un protón va a ser 1.602 por 10 a la 19. Si una corriente fluye por un amperio, una corriente de un amperio fluye por una lámpara de cobre, el número de electrones y protones que fluyen por la sección transversal es igual al número de protones, número de electrones, número de protones. Algunos están viendo física eléctrica, otros ya la vieron, o todos ya la vieron. Física 2. ¿Alguien ya la aprobó? ¿La están viendo? ¿Ya la aprobó? ¿Quién es? ¿Ya la aprobaron? Entonces, ¿qué contesta? ¿Quién la está viendo? ¿Y quién no la ha visto? Esto se van a contar en detalle ahí. Para mí es importante que entiendan que el concepto donde se formularon las leyes para el análisis de circuitos están basados en el flujo de cargas positivas. ¿Sí? Bueno, esto no lo ponemos como un circuito, sino lo ponemos como un cuadradito. Ahora sí tenemos muchos de estos. Y tenemos en su última banda tenemos electrones libres. Para no replicar esto tantas veces, vamos a ver cargas positivas
en un material. ¿Sí? Y esto n veces, n, infinitas veces, muchas. Ahí está el reposo. Entonces pongo un material, pongo un alambre, pongo un alambre. Pongo un alambre. Sí. Poniendo que ese tubo es un alambre. Y ese tubo tiene ese alambre está hecho con átomos de cobre. Si está totalmente desconectado de cualquier fuente de tensión, sí va a tener un electrón libre, pero no se va a mover. O no se va a recombinar. Va a intentar recombinarse con su vecindario. ¿Sí? En el caso que haya estáticas. ¿Sí? Que por algún sentido, el cablecito se brotó, lo dejé en el piso, recogido estáticas, pues son cargas que están libres, pero no se van a mover en masa. Pero este cable, cuando yo le aplico una FEM, ¿sí? Una fuerza electromotriz o una tensión, que lo digo, ¿sí? Bueno, esto es más, esto es menos. Va a hacer que los electrones ya se muevan. ¿Sí? Como si yo tengo un balde de agua, pues, si hay agua, se va a mover. Ahora, si le pongo si lo conecto a una tubería en circuito cerrado, una tubería en lazo cerrado, ahora les va a mover el agua. Ahora, en este caso, los electrones que son los que se mueven, porque los huecos no, los electrones que se mueven. ¿Qué va a hacer el electrón? Pues sale de acá, el electrón va a hacer este recorrido. Los electrones van a hacer este recorrido, van a coger más los electrones que están acá adentro y van a retornar. Pero las cargas positivas pareciesen que se movieran. Y asumamos que se mueven. Realmente sabemos que no se mueven. Pero las leyes fueron creadas antes de la teoría de Thomson. Franklin, cuando planteó la teoría, decía que lo que se movía eran las cargas positivas. Pero muchos años después cambió el paradigma. Pero ya se habían formulado las leyes de Kirchhoff, las de Ohm, Devin y Norton, se había creado el principio de análisis de mallas, de nodos. Entonces cuando alguien dice, uy, esto va al revés, solo para que usted lo tenga claro, las leyes en circuitos están creadas como si se movieran las cargas positivas. Entonces, voy a ponerlo así, ¿vale? ¿Sí? Ya esto lo llamamos corriente. Yo creo que lo único que se lo puedo decir, pero en electrónica se lo van a decir todo el tiempo. ¿Sí? Los electrones van para un lado y los protones van para el otro. Acá todos van a ver electrones. Entonces, el flujo de corriente, nosotros siempre lo vamos a tomar que sale del positivo, ¿sí? Es el flujo de corriente, y retorna por el negativo.
Entonces, acá, Franklin hace un análisis como si el rojo, el flujo de corriente, se hiciera a partir de los protones, y Thomson dijo, no, los que se mueven son los electrones. Sin embargo, nos quedamos con la teoría de Franklin. No nos quedamos con la teoría, más bien nos quedamos con el análisis de circuitos basados en teoría de Franklin. Pero nosotros ya sabemos que lo que se mueve son los electrones. Más o menos, ese dibujo está muy feo. Ese está más o menos. Si los electrones van para un lado, las cargas positivas, y llamémoslos cargas, van para el otro. Ese movimiento de cargas es el que llamamos corriente. Entonces acá decimos cuántos electrones pasan. Bueno, ¿te acuerdas del ejemplo de la bocina de agua? Que yo meto por el riachuelo y lo saco y digo cuánta agua. Pues ahora vamos a ver qué cantidad de electrones fluyen por este conductor. ¿Sí? ¿Cuántos electrones pasan por un punto durante 3 segundos? Si el conductor tiene una corriente de 2 amperios. Entonces la carga que pasa en 3 segundos va a ser el delta de carga, que es la corriente por el delta de tiempo. La corriente son 2 amperios, el tiempo 3 segundos, 6 coulombs. Pero ya sabemos que un coulomb tiene 1.602 por 10 a la menos 19. Perdón. Sabemos que el electrón tiene una carga de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, para saber el número de electrones, es coulombs acá sobre esta referencia, ¿sí? Sobre el número de electrones, perdón, sobre el número de carga en el electrón, y nos da 3.74 por 10 a la menos 19. Por 10 a la 19. Esto es una cantidad gigante de electrones. Gigante. Y acá vamos a ver que esa es la bondad de todo este análisis de circuitos. Donde con pequeñas cantidades de corriente, ¿sí?, se mueve un número significativamente grande de electrones. Casi que es más potente que el caso que nosotros veíamos en física de fluidos, donde nosotros movíamos un fluido a través de un émbolo y la fuerza que se generaba era n veces mayor, pasa igual. Entra una pequeña corriente y desplazo un número gigantesco de electrones. ¿Pregunta está ahí? ¿Claro todo? Vamos a ver el concepto de tensión. Miremos qué dice la definición. Oficialmente la tensión entre los puntos es el coste en energía o trabajo realizado para mover una unidad de carga positiva desde el punto más negativo al punto más positivo, llamado también diferencial de potencia o, bueno, una FEM. La imagen mental de una FEM proviene de una batería donde los electrones libres más cercanos a los electrones bombeados son repelidos rápidamente en dirección opuesta. Así los vecinos son empujados y así sucesivamente, provocando una reacción en cadena o pulso. Este pulso viaja por el conductor a una velocidad cercana a la luz. Miremos estos dos dibujitos.
tenemos una batería que adentro tiene almacenado electrones, ¿sí? Que está conectado pero pongo el switch. Estando en reposo, pues por más de que la batería dice, este es el positivo y este es el negativo. Nosotros ya colocamos, acabamos de ver, vemos que cuando cerramos el circuito, los electrones comienzan a moverse acá. ¿Sí? Se mueven y tienen. Sin embargo, si esto es un bombillo, los electrones tienden a disiparse de forma o bien de luz, por luminiscencia, o por calor. ¿Sí? Y los electrones que van retornando pues son menos. ¿Qué quiere decir? Que acá tengo una cantidad de electrones mayor que la que me retorna, porque por acá es jugar la luz. Esa diferencia vamos a mirar la corriente. ¿Cuál es la forma de la corriente acá? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a plantear la corriente así. Y nosotros vamos a plantear que por cualquier elemento que se esté interponiendo al flujo de electrones, va a hacer que haya una caída de electrones. ¿Sí? Si en este caso la corriente va para acá, va para acá, la caída de electrones va a ser así. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor número de electrones acá y menor número de electrones acá. ¿Sí? Acuérdense en eso siempre. Ahora llamemos este elemento una resistencia. Llamemos este elemento cualquiera. Cualquiera que digo que puede ser una resistencia, puede ser una bobina, puede ser un condensador. ¿Sí? Pero si tenemos, como acá, una corriente, este elemento va a tener una caída de tensión de esta manera. Eso yo creo que lo vamos a ver todas las clases. Parece básico, pero se olvida. Si yo tengo un flujo de cargas, ¿sí? Tengo un flujo de cargas hacia acá, la tensión que veo, va a ser en sentido contrario a ese flujo. Entonces, otra vez, a ver si nos queda claro el tema de la... bueno, otra cosa. Cuando hay poquitos electrones, acá hay muchos electrones, muchos electrones. Pero este, por acá, se me libera. ¿Sí? Ya sea de forma de calor o de forma de luminiscencia. Y va a retornar un número menor de electrones. ¿Qué hace esta batería? Pues esta batería tiene una gran cantidad de electrones que otra vez me va a reponer los que se han caído o los que se han liberado. Ese es el circuito más fácil que vamos a ver.
Pero con el tiempo, esta batería no tiene almacenaje infinito. Con el tiempo se van a ir perdiendo, 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 se van a ir perdiendo hasta que quede casi nulo. Y aquí al poquito, pues al final el flujo de electrones va a ser muy escaso. Y va a terminar no energizando el elemento del circuito. ¿Preguntas ahí? ¿No? Vamos a ver el tema del voltaje, bueno, de la tensión, en términos de diferencia potencial. Entonces, si nosotros tenemos decimos que la tensión de A a B va a ser la diferencia potencial entre A y B sobre la carga. Esto vamos a tomarlo como voltaje A menos voltaje B. Bueno, tensión de A menos tensión de B. Perdón. Al revés. Voltaje B menos voltaje A. Voltaje B menos voltaje A. Y esto va a ser diferencia potencial de B, diferencia potencial de A sobre la carga. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Pongámoslo acá en unidades. Que un voltio va a ser un joule sobre coulomb. Un joule sobre coulomb. Esto es lo mismo. Vamos a ver que por acá comienza a salir el electrón, muchos electrones, pero se van a ir perdiendo en este elemento. Y va a retornar o 0 electrones o va a retornar casi 0, pero muy seguramente retorna menos de lo que entró. Este ejemplo ya lo hemos visto en la clase anterior. Como ejemplo, calcular la diferencia de energía potencial entre un electrón que sale del borde negativo de una pila de 1.5 voltios y uno que entra del borde positivo. Entonces, si yo sé que la diferencia de energía potencial va a ser el delta de V por Q, la diferencia de la energía potencial va a ser el delta de V por Q. El delta de V porque V está entre los puntos. Entonces, ¿cuánto es el delta de V? ¿Cuánto hay entre este punto y este punto? ¿Sí? 1.5 voltios. Pongámoslo acá. 1.5 voltios. ¿Y cuánto es la carga
1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, tensión por carga. Y eso me da la diferencia de energía potencial. 2.4 por 10 a la menos 19 joules. Aquí se establece la relación de que un joule de energía se gasta en transferir un coulomb de carga a través del conductor en un segundo. Y la tasa de transferencia de energía es en watts. Entonces, se sustituye el delta de energía potencial por watts o por vatios, por W. ¿Ven? Entonces, esto un joule sobre coulomb, perdón, esta diferencia potencial la vamos a poner como W de potencia. ¿Sí? Y la ley de la potencia generalizada, donde dice que tengo una tensión por un delta de Q en el tiempo. Entonces, la diferencia de energía potencial en un lapso de tiempo me va a dar una potencia. Eso es muy teórico, porque nosotros comenzamos siempre, independientemente de nuestro circuito, digamos acá, y vamos a tener un elemento dentro del circuito. Nosotros vamos a tener una tensión que cae acá, vamos a tener una corriente que viene acá. Ya sabemos que la corriente es el flujo de cargas con respecto al tiempo. La tensión es el trabajo de desplazar una carga y se los adelanto. La potencia va a ser la corriente por la tensión. ¿De acuerdo? Para que no se confundan, es la tensión de la corriente. ¿Se acuerdan que hacíamos nuestro análogo de hidráulico? Nosotros tenemos una tubería en lazo cerrado, ¿sí? Donde dentro de la tubería hay agua o un líquido. Tenemos una presión, esta es la máxima presión a la salida de la bomba, en el caso hidráulico. Llega a una recámara o a un cambio de diámetro en el tubo o la tubería o una recámara y cambia su presión, la misma. Sale un número de cargas grande y van cayendo por el elemento que está dentro del circuito. Hasta ahí el concepto de cargas. Hasta ahí comenzamos a mirar en la teoría que es una carga, que es el movimiento de protones, ¿cierto? La carga es el movimiento de protones. Y el movimiento de la carga en un espacio de tiempo, o sea, en delta T, es la corriente.
Ya, quedémonos con eso en la cabeza. Guardemos. Porque ahora en adelante, dame un poquito, en adelante, la palabra carga la vamos a utilizar para otra cosa. Que no es lo mismo que acabamos de guardar. La corriente va positivo y negativo, pero la caída es al revés. Sí, otra vez acá. Tengo la batería. ¿Sí? Positivo y negativo. La corriente es el flujo de cargas positivas. ¿Sí? Pero la tensión, perdón, pero el flujo de cargas negativas, que son las que realmente se mueven, ¿sí? Vienen acá, se pierden o se fugan algunas y retornan en menor cantidad. Ahora vamos para acá. Como acá hay más cargas negativas y acá hay menos cargas negativas, quiere decir que hay una diferencia de potencial acá o una diferencia de cargas. Hay muchas acá, pocas acá. A esa diferencia de potencial lo llamamos tensión. Otros compañeros decían que en otras clases decían que sí o sí el voltaje, sí o sí la tensión no se puede llamar voltaje a la tensión. Pero ustedes van a ver muchos libros, están en inglés y no hay diferenciación. Llaman voltage tanto a la unidad como al patrón. Entonces, ya sabemos cómo se mueven las cargas positivas y negativas. Sin embargo, nosotros siempre vamos a hacer el planteamiento de cargas positivas. O sea, siempre vamos a mirar la corriente saliendo por el positivo. Saliendo por el positivo. Y retornando por el negativo. Siempre. Pero como ya sabemos ese concepto, sabemos que cualquier elemento en mi circuito va a hacer que se pierdan cargas. Entonces va a haber una diferencia de tensión entre sus bordes. ¿Sí? Por eso, acá hay más cargas, acá hay menos cargas. En el concepto de cargas. Pero simplemente decimos, hay una diferencia de potencial acá. O hay una tensión que cae. Hay una tensión. Una tensión. Y es como si fuera el análogo de la presión hidráulica. Acá hay más presión, acá hay menos presión, y hay una diferencia de presión. ¿Sí? Pero quedémonos solamente con esto. La corriente la vamos a tomar de este punto en adelante, que sale por el positivo y regresa por el negativo. Y siempre que hay un elemento en el circuito, va a haber una caída de tensión. Va a haber más tensión, va a haber más tensión acá y menos tensión acá. Más presión acá y menos presión acá. ¿Claro? Gracias. Mirando el concepto de potencia, que realmente la potencia es la corriente por el voltaje, o es el trabajo de mover un coulomb en una unidad de tiempo. Llamamos que la tensión en este caso se le suma acá. Tenemos este circuito. Este circuito.
distrae un poco. Que tome un poquitico y vuelve. Muy bien. ¿Sí? O como me sienta bien, que me distrae un poco. Tenemos el circuito. Estamos mirando el concepto de potencias, estamos mirando el concepto de corrientes, estamos mirando el concepto de tensión. Tenemos una batería. Por construcción, la batería siempre tiene una resistencia interna. ¿Okay? Entonces, en este caso, la batería es de 12 voltios. Y tenemos unas cargas, ya no llamemos positivas y negativas, tenemos cargas. Tenemos unas cargas. Esas cargas salen de la batería, viajan y se distribuyen por el circuito. El circuito, siempre, para que sea un circuito, siempre tiene que ser un lazo cerrado. En este caso, este símbolo es el símbolo de la Tierra. Quiere decir que esto es el mismo punto. ¿Sí? O sea, acá hay un campo. Salen las cargas, pasan por una lámpara, también pasan o se distribuyen por una resistencia y un LED. ¿Qué pasa por la lámpara? Las cargas se liberan, o sea, no vuelven, porque fueron liberadas de forma en calor o por luminiscencia. Entonces vuelven, entran 10 y sale 1, o entran 10 y no vuelven y no vuelven. En este caso, las resistencias pierden cargas en forma de calor. Los LEDs pierden cargas muy poquito en calor, pero sobre todo en luminiscencia. Vamos a ver. Por luminiscencia. Entonces, para que vean que cualquier elemento que esté dentro de mi circuito va a hacer que se liberen cargas. Y al liberarse cargas, ¿se acuerda el tema de presión que ya habíamos visto? O energía potencial. La presión con que salen acá es mucho menor, es mucho más grande que la que retorna por acá. O sea, por acá hay alta presión, por acá baja presión. Por acá, alta potencia, alta diferencia de potencial, y acá baja. A eso lo llamamos tensión. La diferencia, que acá hay muchas cargas y acá hay pocas cargas. Eso es tensión. Pero ahora el tema de potencias. Potencia es la relación entre la corriente, o sea, el flujo de cargas por unidad de tiempo, y la tensión. Todos consumen potencia, porque todos los elementos acá tienen una caída de tensión y por ahí pasa corriente. Y como la relación es I por B, entonces cualquier elemento que yo coloque en el circuito va a hacer que se consuma potencia. Si yo tengo una potencia inicial acá, ¿sí? Es el motor, la motobomba que yo tenía, esa energía, ¿verdad? Recordemos que energía es potencia por unidad de tiempo. Si yo tengo desconectado, tengo una pila acá, eso es una pila. ¿Sí? Tiene la capacidad de darme, tiene una tensión y tiene una capacidad de darme una corriente. Por eso las baterías dicen vatios por hora. ¿Ya han visto? Entonces, mi batería tiene una tensión, esa tensión hace que se liberen electrones, o se liberen cargas, perdón, y esas cargas van a alimentar a los elementos que están conectados a mi circuito, pero esos elementos van a liberar, van a hacer que se liberen esas cargas de forma de calor o de forma de luz, principalmente esas dos.
de calor o de luz. Y van a retornar menos. Pero entonces todos los elementos me van a consumir potencia. Este va a introducir potencia en el circuito y estos se van a consumir. ¿Qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, acá me dice que la potencia de la batería mira, acá tengo mi batería internamente, tiene 12 voltios, pero por conexiones, por construcción tengo una caída de tensión. Entonces ya no me sale, a este borde ya no me salen 12 voltios sino 10.48 y se va para allá 10.48. Eso hace que acá haya una corriente y otra corriente. Ahora vamos a ver el concepto de corriente en serie y corriente, circuitos en serie y circuitos paralelos y cuál es el comportamiento de las corrientes. Vamos a tener un flujo de cargas. Sale para allá. Y entonces se distribuye. Va a haber un flujo de cargas por acá y un flujo de cargas por acá. Es como si fuera el agua. La motobomba y va a bombear agua acá y acá. Pero en gran medida los elementos más grandes van a hacer que se consuman más corrientes y los elementos más pequeños, los elementos más grandes va a hacer que haya una mayor caída de potencial, ¿sí? Una mayor caída de tensión, y los elementos más pequeños van a tener una menor caída de tensión. Entonces, en este caso, las corrientes por acá va a viajar 728 miliamperios y por acá van solamente 29 miliamperios. ¿Por qué? Porque los LEDs y las resistencias consumen muy poquita potencia. Mientras que una lámpara, esto puede ser una lámpara incandescente, me está consumiendo 7.63 vatios. Mientras que este elemento consume solamente 0.25 o 0.257 vatios y el LED muy poquitico, 0.047 vatios. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma total de las potencias me tiene que dar cero. O sea, la potencia que entrega del elemento que entrega menos las potencias de los elementos que consume me va a dar cero. Ahora, va a tener una potencia total. ¿Qué va a ser? La potencia de la batería más las potencias que se consumen en el cable, más la potencia de la lámpara, más la potencia de la resistencia, más la potencia del LED. Va a tener un número, pero todo consume potencia. Los cables consumen potencia. Por ejemplo acá, y cuadrado verde, que la potencia está en función de la longitud del cable. Es por eso cuando ustedes, como electricistas, los que estudian, no, yo creo que todos van a ver motores y máquinas eléctricas en distribución por un cable, ¿sí? La cantidad de carga que entra por acá o la cantidad de cargas positivas que entran por acá va a ser menos que las que salen por acá. Ahora suponiendo que acá queda Bogotá y acá queda Medellín. ¿Cuántos kilómetros hay? Como 670 kilómetros. Entonces, Bogotá, Medellín. Entonces, durante todo el tiempo yo tengo que ponerle más potencia, porque va a haber caída de potencial por el cable. Eso es macro. En micro, en los circuitos, cuando ustedes hacen sus PCBs, sus circuitos impresos, desde que por todos los caminitos que ustedes vean, va a haber fuga de cargas.
Pero es especial. No, no es especial, no, nunca se desprecia. Bueno. No se asusten si no lo entienden de primerazo. Todo el tiempo ustedes van a ver el concepto de voltajes, corrientes y las potencias que consumen. Bien, por ejemplo acá, la batería, por la batería van a salir 757 miliamperios. Por acá se van a venir 728. Mientras que por acá solamente se van a consumir 29 miliamperios. Quiere decir que la corriente que sale, ¿sí?, se va a distribuir entre esta rama y esta rama. ¿Sí? Y como pasa corriente, voy a tener una caída de tensión. Voy a tener una caída de tensión acá, voy a tener una caída de tensión acá, una caída de tensión acá. ¿Qué es posible este? Las potencias, voy a sacar las potencias. La potencia de la batería va a ser la corriente que pasa por acá, por su resistencia interna, ¿sí?, por la tensión que va a tener, por la caída de tensión que va a tener esta resistencia. Corriente por tensión. Acá, corriente por la tensión. Acá, corriente por tensión. Y los REX normalmente me dan las curvas de cuánta potencia consume. Hago paréntesis acá. Bueno, antes de paréntesis. Pero una pregunta, o sea, usted me dice que en la fuente cada 12 voltios, pero realmente son 10,48 entregados, ¿cierto? Sí. Eso sería que tienes una tensión como del 80 y algo por ciento, ¿cierto? Sí. Como de saturación. Sí. O sea, la fuente de 12 pero solo se puede llegar hasta ese punto 10,48. Realmente. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de un carro, la batería es de 12 voltios. ¿Sí? Esas baterías son de plomo ácido. Pues en un carro convencional son de 12 voltios. Sin embargo, cuando se cargan, cuando el alternador carga la batería, deja un voltaje más o menos de 13.1 voltios. Porque las borneras y la construcción interna hace que caiga un voltaje. ¿Sí? O sea, más bien, toda la batería en conjunto, full cargada, es como 13.2 voltios. ¿Sí? Full cargada. Menos la resistencia por la conexión de las borneras y su construcción, me da 12 voltios. Creo que si lo vemos en una gráfica, digamos 12 voltios, se llegaría hasta, digamos, necesito 12 voltios en el circuito, llegaría hasta arriba la fuente de No, según donde la coloque. Si usted coloca acá su voltímetro, o si coloca acá una sonda, no, usted simplemente ve los 10.48. Acá ve los 12, pero acá ve los 10.48. ¿Qué dice acá? Observamos que en parte de la potencia total se desperdicia en la resistencia interna de la batería, en la resistencia interna de los cables y en la resistencia limitadora de corriente que utilizan los LEDs. Siempre un LED va a tener una resistencia acá, una resistencia limitadora. Ustedes lo van a ver en electrónica
El amigo fiel del LED es una resistencia en serie, ya sea antes o después del LED, siempre. La energía utilizada para crear la luz de una lámpara y el LED puede considerarse energía utilizada. Sin embargo, como no podemos realmente separar el calor de la luz de estos dispositivos, debemos aplicarles también la ley de potencia generalizada y con ello, según la conservación de energía o la conservación de potencia. O sea, si a nosotros nos dicen que, por ejemplo, una bombilla LED, una luminaria LED, como la de los postes, ¿sí? Como la de los nuevos postes. Le dice, no, solamente va a consumir 0.47. No, va a consumir también lo de su resistencia en serie. Entonces, es algo que los fabricantes, cuando le venden, digamos, a proyectos grandes, le dan solamente el consumo efectivo de la luminaria. Pero nosotros necesitamos saber el consumo de la luminaria más lo que tenga conectado. Todas las potencias individuales del circuito suman la potencia total. Eso ya es obvio. Entonces miramos que el tema de potencia, como les dije, va a ser el voltaje por la corriente, sabiendo que el voltaje está dado por un joule, es el trabajo de desplazar un coulomb, ¿sí? O sea, un joule sobre coulomb, y la corriente es coulomb por segundo. Entonces, la potencia absorbida de cualquier elemento debe ser proporcional al número de coulombs transferidos por segundo, o sea, la corriente, y la energía necesaria para transferir un coulomb a través del elemento, o sea, la tensión. Eso se resume en esta formulita: P igual a V por I. La potencia representa cuánta energía por segundo se destina a alimentar el circuito. Otra vez, acuérdense de eso. La potencia representa cuánta energía por segundo se destina a alimentar un circuito. Estamos acá relacionando el tema de potencia, tema de energía por unidad de tiempo. Entonces, como la potencia es energía por unidad de tiempo, ahí viene el por qué las baterías, cuando uno las compra, por ejemplo, una batería de moto, no sé que acá quien tenga moto, las baterías de moto son de tipo secas, o sea, son de plomo ácido pero encapsulado, seco. No toca hacerle refill de las celdas. Y le dice a uno, esas son de 10 amperios hora, o son de 20 amperios hora, ¿sí? Es la unidad de cuánta corriente pueden dar durante una hora, pero como caso crítico. La norma colombiana no es fuerte en las etiquetas de las baterías. Cuando uno compra una batería de carro, una batería de moto, una batería de scooter, no le dice cuánta es la energía entregada. Uno tiene que mirar la ficha del fabricante. Uno siempre dice la Willard 700, la Willard 800, pero no es claro porque ya el fabricante, cuando usted mira la ficha, le dice cuánta es la energía capaz de suministrar esa batería. Hablemos de energía con la potencia por el tiempo, que relacionamos con que la potencia es igual a la energía sobre unidad de tiempo. La potencia utilizada para alimentar un circuito debe ser igual a la potencia utilizada por el circuito para realizar un trabajo útil más la potencia desperdiciada. Entonces,
la definición de más o menos, este es el circuito que teníamos allá. Entonces, tenemos una batería de 1 voltio. Digo que este elemento me va a consumir 1 vatio. Quiere decir que por acá va a haber un flujo de 1 amperio, un flujo de carga de 1 amperio, bueno, o una corriente de 1 amperio. ¿Sí? Entonces comenzamos a jugar. Como sabemos que la potencia es la corriente por el voltaje, también podemos decir que el voltaje es igual a la potencia sobre la corriente. Aterricemos estos en dos ejemplos. Para un circuito con una batería de 1.5 voltios, acá hace paréntesis que iba a hacer. Hasta este punto hemos llamado cargas a los electrones o los protones que viajan, ¿cierto? Y eso guardémoslo ahí, en nuestra memoria, porque de este punto en adelante, y siempre que vamos a estar en clases de circuitos, circuitos 1, circuitos 2, máquinas eléctricas, red de distribución, las cargas van a ser los elementos que están dentro del circuito. Va a ser este, ¿sí? O va a ser este, o va a ser este. Cualquier elemento que esté dentro de mi circuito o que esté interrumpiendo mi lazo cerrado del circuito se le va a llamar cargas. Cargas. En red de distribución, cuando vean red de distribución, se va a llamar que a los usuarios, a los que consumen, o nuestras casas, también se les llaman cargas. Porque es que lo que se carga el circuito. Por eso, hablemos. Es el punto diferencial. Ya sabemos el movimiento de carga positiva y negativa. Hasta ahí lo llegamos. De acá para adelante. Cargas va a ser esto. Lo que interrumpe o lo que se inserta en mi circuito. Diciendo eso, entonces, para un circuito con una batería de 1.5 voltios y con carga de un bombillo de linterna, fluye una corriente de 0.1 amperios. ¿Cuánta potencia consume el circuito? Es este. Es este. Entonces ya le colocamos valores. Esta corriente está muy grande por acá. Vamos acá chiquito. ¿Sí? Esta es la corriente. Para un circuito con una batería de 1.5 voltios, con una carga de un bombillo, de linterna fluye una corriente de 0.1 amperios. ¿Cuánta potencia consume el circuito? Miremos acá. Es el mismo. Es el mismo. Miren la batería. Miren la. Y esta es el bombillo interno. ¿Qué se dan cuenta acá? La tensión que se le aplica acá cae totalmente a mi carga o a mi bombillo, plenamente. Entonces, si yo tengo acá 1.5 voltios, este se me va a consumir los 1.5 voltios. ¿Sí? Porque no hay nada más que me consuma. Va a coger todo. Entonces, la potencia va a ser 1.5 voltios
que es lo que cae por la corriente que pasa por ahí, 0.1 amperios. Entonces 1.5 voltios por 0.1 amperios da 0.15 vatios. .1 amperios, 1.5 voltios, da 0.15 vatios. ¿Sí? ¿Claro ahí? Porque ahí comenzamos a... Es la primera vez que calculamos una potencia. Pero eso ya lo han hecho en más clases. En introducción. Para un circuito con una batería de 12 voltios se tiene un consumo de 1000 vatios. Tiene un consumo. Esto es muy incluyente. Se tiene un consumo de 100 vatios. ¿Cuánta corriente tiene el circuito? ¿Cuánta corriente el circuito? Pues, ¿cuánta corriente pasa por el circuito? ¿Cuánta corriente pasa por el circuito? Pasa por el circuito. Entonces, si yo tengo acá, ya no tengo 1.5, tengo 12 voltios. Tengo 12 voltios. Y yo digo que este elemento me consume 100 vatios. O sea, tengo que sacar la potencia. Son 100 vatios. ¿Cuánto va a ser la corriente? Pues la corriente va a ser potencia sobre voltaje. Potencia 100 vatios y voltaje 12 voltios. La corriente que pasa por acá 8.3 amperios. ¿Ven? Y eso es lo que uno va a hacer todo el tiempo. Según la potencia, o según la corriente, o según el voltaje, sacar el resto de elementos. Vamos a ver el tema de combinación de baterías. Llamemos baterías antes de entrar a ver fuentes dependientes e independientes. Entonces, suponiendo que tenemos una batería de 1.5 voltios. ¿Qué quiere decir? Que en el borde positivo, si yo mido esto con un multímetro, en el borde positivo va a dar 1.5 voltios y en el borde negativo va a dar 0. ¿Sí? O sea, en la tierra o en la referencia va a ser 0. Entonces tengo una diferencia de potencial de 1.5 voltios. Pero ¿qué pasa si yo tengo dos baterías en serie? O en esta configuración. Si cada una es de 1.5 voltios
por separado dan 1.5 voltios. Pero si yo las coloco en serie, o sea, negativo, positivo con negativo y positivo, voy a tener 3 voltios. Acá. 3 voltios. Y por más de que este sea 1.5, se van a sumar. 1.5 más 1.5 a 3 voltios. Eso no tiene ningún misterio. Pero ¿qué pasa cuando mi referencia yo la coloco acá? Acá en el centro. Entonces yo tengo mis baterías. Voy a poner el símbolo que se utiliza para baterías sensitivas. Acá tengo que mi batería es de 1.5 voltios. ¿Sí? Pero la referencia la tengo acá. Entonces, si yo tengo mi multímetro y mido de acá a acá, suponiendo que esté en orden multímetro, este es el borde positivo y este es el borde negativo. Acá me va a decir que tengo menos 1.5 voltios. Y lo mismo pasa acá. Con otro multímetro. Y acá yo coloco borde positivo y borde negativo. Esto me va a decir que tengo 1.5 voltios. Parece obvio, ¿sí? Pues cambia la polaridad al borde, al multímetro. Pero cuando vamos a hacer análisis más adelante, ustedes van a ver que a veces los voltajes los van a dar negativos. Y no significa que esté mal. Significa que el planteamiento lo pueden hacer de otra forma para que el voltaje le dé positivo. Pero no está mal que el voltaje le dé negativo. Simplemente es una medición que ustedes hay. Y el segundo, cuando se ponga la referencia. Vamos a hacer el símil entre un sistema eléctrico y un sistema hidráulico en almacenamiento. Estoy suponiendo el sistema hidráulico. Tenemos acá una torre o un tanque y le abrimos unos desagües a diferentes alturas. Entonces, desde el espejo, acá tenemos 30 centímetros, 1 metro, 2 metros, 3 metros. ¿Qué quiere decir? Miremos la presión en el agua. Acá, cerquita al espejo,
de agua, tenemos menor presión y acá va subiendo la presión si nosotros vamos bajando en la profundidad del reservorio de agua. Ahí claro, ¿sí? Ahora vamos a ver el símil eléctrico. Si nosotros tenemos 0 voltios, una batería, 0 voltios más 1.5 más 1.5 me da 3, más 1.5 me da 4.5, más 6, perdón, más 1.5 me da 6. Si yo coloco lámparas o LEDs de 1.5 voltios, con la primera muy seguramente no se va a prender. Ya veo lámparas, porque el LED se prende a partir del 0.7. No se va a prender acá. Pero ya con 3 voltios, se va a prender un poquito. Con 4.5 voltios se va a prender más. Y con los 6 voltios se va a prender mucho más. ¿Sí? O sea, esta va a tener mayor tensión, va a tener mayor diferencia potencial, diferencia de energía potencial, que es el símil a la presión. ¿Sí? O sea, acá lo vemos en conjunto, acá está en conjunto, donde entre más baterías, pues vamos a tener mayor tensión, que es como si fuera acá en el aspecto hidráulico el desagüe en la parte más baja. ¿Preguntas acá? ¿Claro? Vamos a ver hasta... que acá vamos a ver ley de Ohm. Vamos a ver. Vamos a mirar el concepto de la resistencia. Entonces ya no es una cajita, ya no es un bombito. A nuestro circuito, suponiendo que está alimentado con baterías, vamos a tener una carga que antes decíamos que era una caja, era una carga. Pero ahora vamos a decir que hay un elemento que me entorpece el flujo de corriente o el paso de corriente. ¿Cómo me entorpece? Pues lo quitamos así. Decimos que por acá va a pasar una corriente y aparte que dijimos con la tensión, que si la corriente pasa así para abajo va a haber una caída de tensión acá. Esto llamémosle B sub S, ¿sí? O sea, voltage source, ¿sí? Por eso siempre le coloco BS. Y este siempre lo llamamos load. Usted lo va a ver en el libro como load, ¿sí? Load como carga. Entonces ahora vamos a decir que esa carga es una resistencia y va a tener una caída B sub L, ¿sí? La caída de la carga.
Entonces, la relación entre la cantidad de corriente, la roja, que fluye a través de un material, cuando una tensión dada se aplica a través de él, ¿sí?, se le llama resistencia. También la resistencia es la relación entre la tensión aplicada dividido por el flujo de corriente resultante. O sea, la resistencia es la tensión aplicada sobre el flujo de corriente resultante. ¿Qué quiere decir? La resistencia va a ser voltaje sobre el corriente. Voltaje sobre el corriente. Acá vamos a mirar los efectos del diámetro de la resistencia. Realmente la resistencia, haz de cuenta que nosotros estamos transitando por una autopista y de pronto el canal o la vía se ensancha o se angosta. ¿Sí? Entonces, los electrones, otra vez volvemos al tema de electrones. Los electrones confinados en un volumen más pequeño tienden a sufrir un mayor número de colisiones con otros electrones de la misma red e imperfecciones que un alambre con volumen mayor. O sea, un alambre más fino tiene más resistencia por unidad de longitud que uno más grueso. Si ese es un alambre, lo que ven acá es un alambre, significa que si un electrón va a viajar por acá, va a tener mayor resistencia en estos cuellos de botella que propiamente cuando se ancha el conductor. Entonces acá tenemos la parte angosta, es un cable con AWG igual a 12 y la parte ancha es un AWG de calibre 4. Entonces, acordemos que en cables, entonces AWG calibre 12 y AWG calibre 4. Pasar la diferencia. Este de acá es el calibre 4 y estos angostos es el calibre 12. ¿Sí? Entre más grueso es menor el número del calibre. La velocidad con que un electrón viaja por ese cable o por ese alambre o por ese conductor es la velocidad de drift. Entonces, por el cable 12, o sea, por el cable angosto, máximo viaja a 2.22 por 10 a la menos 6 metros por segundo. Mientras que por la vía ancha viaja a 3.48 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Y tengo una densidad de corriente, o sea, puedo tener mayor corriente no, es como la ocupación de la corriente. En el calibre 12 se me ocupa rapidísimo, 30.211 amperios por metro cuadrado, mientras que en este se ocupa mucho menos, 4.739. Estos ustedes son los que van a ver siempre las fichas técnicas. Yo creo que más, acá en este curso no lo vamos a ver más, esto de velocidad de drift,
ni densidad de corriente, eso lo vamos a ver en electrónica. Pero lo que yo quiero acá es resaltar es esto. La resistividad del material está dada en ohmios. Y el parámetro inverso a la resistividad es la conductividad. Está dado por ohmios metro. Solamente traje estas consideraciones de una ficha técnica para cuando se vean con ella, pues sepan más o menos de lo que le están hablando. Por si acaso, conductividad y conductancia no son lo mismo, No. ¿no? ¿Y cuál es la diferencia como tal? Que no sé si... En ese momento no lo sé la respuesta. Vale. Como para no entrar en precisiones. La concentración de flujo de electrones, según la convención de Franklin, representa una concentración de flujo de corrientes convencional en la dirección opuesta. Esta concentración de flujo de corriente se denomina la densidad de corriente. Bueno, pero eso no les aporta. Ahora sí vamos a ver el tema de conductividad. Entonces, la resistividad es una propiedad exclusiva del material que está dada por la resistencia, el área de la sección transversal y la longitud del conductor. Y R es la resistencia total del material. La unidad de resistividad es el ohmiómetro, en sentido contrario. La conductividad es 1 sobre la resistividad. Y está dada en Siemens. Un Siemens es ohmiómetro a la menos 1. Uno a medida que va pasando el tiempo se da cuenta cuando alguien hace un estudio y después alguien dice que saca un concepto de lo inverso. Y también es válido. Porque se puede tener alguna aplicación física ese concepto inverso. Lo vamos a ver acá con el concepto de análisis de Devlin y análisis de Norton. Bueno, velocidad de drift es la velocidad con que se mueve el electrón en el conductor. Pero se los voy a anunciar solamente, ¿vale? Para que si lo ven en una ficha técnica. J drift es la densidad de corriente, Rho es la densidad de carga, average voltage es la velocidad promedio de los portadores, y la velocidad promedio está dada por mu y E. E es el campo eléctrico y mu es el parámetro de movilidad del electrón. Eso no lo vamos a ver en detalle acá, se ve en el electrónico. Bueno, acá a donde yo los quiero llevar, a la ley de Ohm. Y quiero que nos vayamos con esto en la cabeza. La ley de Ohm dice que la corriente es la relación entre la diferencia de potencial y la resistencia. Entonces, fue creada por George Simmons Ohm a mediados del siglo XIX. Pero simplemente es la relación entre la tensión, la resistencia y la corriente.
hoy no vino el compañero, pero en los libros en inglés a la tensión a veces le colocan E. Pero acá no lo va a colocar, solamente es para que la referenciemos. Entonces, acá decimos que tenemos voltaje, una tensión en esta fuente, una tensión en esta fuente. Esa tensión se va a ver reflejada en los elementos que están en el circuito. Y la tensión, y de forma mnemotecnia, el voltaje o la tensión, la corriente por la resistencia. La corriente es el voltaje sobre la resistencia. Y la resistencia es el voltaje sobre la corriente. Perdón. Este triangulito, si se lo quieren aprender, es muy útil. Pero esta es la ley de Ohm. Es la relación entre tensión, corriente y resistencia. En base a esa ley de Ohm, vamos a aplicarla en todos los circuitos que se vayan a analizar de acá para adelante, no solamente en este curso, sino yo creo que en toda su carrera. Entonces, decimos que cuando hay un flujo de corriente, la tensión va a caer en sentido contrario, ¿cierto? Y vamos a decir que acá está. La resistencia va a tener una relación lineal, o sea, 1 a 1, entre la corriente y la tensión que cae por ella. Si tiene una relación lineal, significa que tiene una pendiente. Perdón, obedece a la ecuación de la recta, la cual tiene una pendiente, tiene un intercepto y tiene un cruce por cero. Y es de ahí donde podemos partir a demostrar la ley de Ohm. ¿Sí? De esa ecuación de la recta. Listo, hasta ahí dejamos ley de Ohm. La siguiente sesión vamos a ver el tema de potencia, ya aplicando la ley de Ohm, energía. Vamos a ver algunos ejemplos de consumo de potencia para al final terminar en eficiencia de los circuitos. Listo. Muchas gracias.